Un mundo convertido en cementerio. ¡Que arda! ¡Que arda! Un estado que domina con el miedo. ¡Que arda! ¡Que arda! Una ciudad sumergida en un infierno. ¡Que arda! ¡Que arda! Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Muy buenas noches para todos los que nos están acompañando en esta transmisión de su programa Vanguardia Obrera. Los saludamos y los invitamos para que compartan rápidamente a todos sus amigos, a sus compañeros, a todos sus familiares y a todos los que tengan la posibilidad de conectarse ahora que vamos a desarrollar un tema muy importante sobre la realidad actual. Y los estamos también invitando para que nos compartan sus opiniones, sus sugerencias, sus críticas también, para que alimentemos toda esta labor de propaganda, de agitación y por qué no también algo de educación sobre lo que pasa en el acontecer nacional e internacional. Saludo también a mis compañeros de mesa de trabajo y a los compañeros del equipo técnico. Un saludo especial para la compañera Adela. Muy buenas noches. Buenas noches, compañeros, a mis compañeros de mesa, al equipo técnico y por supuesto a nuestros seguidores. Bienvenidos. Compañero José, muy buenas noches. Buenas noches, compañero Ricardo. Buenas noches, compañera Ela. Saludos a los compañeros del equipo técnico. Y muy buenas noches, por supuesto, a los compañeros que ya nos acompañan en el programa. Perfecto. Hoy, junto con ustedes, vamos a intercambiar algunas opiniones y vamos a informarnos también alguna parte pues también de ese tema tan importante que tenemos que lamentablemente seguir presenciando y es ese asesinato en masa a diario que se está dando a nuestro sufrido pero valeroso también pueblo en Palestina. Bienvenidos a este programa, hoy el panorama político después de las elecciones. El pasado 29 de octubre se realizó la jornada electoral para elegir mandatarios regionales en todo el país. Fraudes, compra de votos, despilfarro de recursos públicos, abstención, quemas de sedes de la registraduría, azonadas, cambios en la correlación de fuerzas entre partidos políticos. Toda una fiesta pintada con los desteñidos colores de la democracia, que en plata blanca es dictadura para la inmensa mayoría de la población. Mientras tanto, las reivindicaciones del pueblo siguen sin resolverse, por lo que retomar el camino de la lucha directa va tomando nuevas fuerzas. Hoy veremos en detalle esta abigarrada realidad. Bienvenidos a nuestra emisión de Vanguardia Obrera. Bueno, hemos tomado como tema central del programa de hoy el análisis que debemos hacer, que es muy importante, poder transmitirles a ustedes algunas ideas que tenemos desde este programa Vanguardia Obrera sobre cómo entendemos y cómo vemos pues esos aspectos más importantes de lo que se vio en las pasadas elecciones del 29 de octubre, esas elecciones regionales en Colombia. Mirar pues los resultados, analizar pues el comportamiento de la población, de las masas pues a nivel nacional frente a ese llamado de toda la parafernalia y todo ese circo que se montó alrededor de eso y poder ver realmente cuál es el peso político que tiene, viendo incluso que algunos sectores
incluso de la izquierda, incluso algunos sectores que se llaman comunistas, le dan un peso muy grande pues a lo que está pasando, a lo que sucede pues en esas elecciones. Analizaremos entonces desde diversos tópicos esa situación, cómo vemos el panorama político a partir de allí, pero entonces antes de eso queremos tocar un punto muy especial que trataremos pues de destacarlo siempre en nuestro programa, y que tiene que ver con ese hecho tan importante que se está dando y tan doloroso y lamentable, ese asesinato en masa de los hijos del pueblo, porque lo que se está viviendo en Palestina es la reafirmación de que esa condición de matar por miles a los hijos del pueblo es una lamentable particularidad de la sociedad burguesa. Las sociedades anteriores moría, claro, gente y producto de las guerras y producto de muchas otras circunstancias, ¿no? Pero la exacerbación y la cantidad, pues, como se ha intensificado con todo el poder bélico y toda la guerra y la disputa intestina y asesina de todos estos ricos y poderosos de la tierra, se ha exacerbado con sevicia contra las masas. Y es de tal magnitud esa condición que tenemos que luchar contra algo que ellos también pretenden hacer ver, y es que como si esa fuera una condición normal, como si esa condición de que tiene que estar muriendo gente, algunas veces por hambre, por desnutrición, por fenómenos de la naturaleza que son perfectamente prevenibles, o crear condiciones para que no muera tanta gente. Además de eso, entonces, con estas guerras asesinas y con estas tropelías de los imperialistas, tenemos que luchar contra esa idea de que eso tiene que ser una condición normal del ser humano, y que tuviéramos que estar condenados a esa absurda realidad. Hoy esta atención que se está dando a nivel mundial sobre el pueblo palestino, que está en una cumbre especial desde aquel sábado, es algo que ha servido, por ejemplo, para recordar que esa condición no es nueva para el pueblo palestino, que llevan 75 años de sufrimiento a manos de los imperialistas, pero que de la misma manera también no solamente llevan esos años de sufrimiento, sino también esos años de lucha, porque una de las características del pueblo palestino es que se ha alzado, que se ha levantado, que ha luchado, que ha resistido y que se niega a dejarse masacrar de esa manera tan vil y tan cruel frente a los ojos de todo el mundo, ¿sí? Entonces es una condición efectivamente que también tenemos que destacar y ver cómo son ejemplo también en esta lucha contra esos asesinos imperialistas, y de eso también vamos a hablar hoy en este programa, y los invitamos a todos ustedes a que nos escriban ahí, a que compartan el programa, a que nos den sus opiniones. Voy a darle primero que todo el paso al compañero José. Bueno, perdón, discúlpeme. Me está pidiendo aquí primero la palabra la compañera Adela. Ella quiere hablar pues sobre este tema de la situación del pueblo palestino. La compañera tiene la palabra. Gracias, compa. Sí, no, es una pequeña referencia necesaria hoy, pues a un mes de la agudización de este conflicto, porque pues ya era un conflicto, como explica usted, que se venía dando, que ya cuenta pues con miles de muertos, con un pueblo acorralado y encerrado en su propio territorio, con la excusa por parte del Estado sionista de Israel de exterminar a Hamás. Entonces ha sido un mes de constantes bombardeos, hemos sido testigos de ello, de discursos políticos y militares por parte del Estado sionista de Israel, que ha llamado básicamente y sigue llamando al exterminio del pueblo palestino. Ha sido un mes de posiciones políticas divididas, pero también de protestas en todo el mundo en apoyo al pueblo palestino, ¿no? Denunciando, condenando el genocidio, bueno, en fin, un genocidio que, por cierto, reporta al día de hoy más de 11.000 muertos que deja este conflicto. De esos 11.000 muertos, el 90% son víctimas en la Franja de Gaza. Es lo que informa el Ministerio de Salud de Gaza. Reportan más de 10.000 muertos, de esos el 70% son mujeres y niños, y reportan por lo menos 25.000 heridos.
Y el Ministerio de Salud israelí también contabiliza alrededor de 1.400 muertos desde el ataque del 7 de octubre, hace exactamente un mes. Entonces el llamado desde Vanguardia Obrera es a mantener la solidaridad y las actividades en apoyo al pueblo palestino, denunciando por supuesto el infame genocidio que hoy perpetra el Estado sionista de Israel. El llamado es también a la unidad de los luchadores y los revolucionarios para concretar estas actividades de movilización, de denuncia, de solidaridad con el hermano pueblo palestino y pues seguir rechazando los preparativos de guerra en últimas, ¿no? Por parte de los imperialistas, ayudando también a hacer conciencia de la necesidad de la organización nacional e internacional de la clase obrera en estos momentos en que básicamente el capitalismo imperialista pretende resolver con la guerra su crisis. Y hay de hecho varias actividades también ya planteadas. Una es el 8 de noviembre, mañana a la 1 de la tarde, en la plazoleta Carlos Marx. Esa es previa al plantón del jueves 9 de noviembre y es a las 4 de la tarde. Y por aquí hay otra que se nos envía: Plantón Cultural y Velatón, Solidaridad Palestina, micrófono abierto para todos. Es el jueves 9 de noviembre a las 4 de la tarde en la estación Universidades. Entonces, pues son parte de las actividades que se están preparando y que se siguen desarrollando en apoyo al pueblo palestino. Muchas gracias, compañera. Compañero José, ¿tiene la palabra? Sí, a ese propósito de las movilizaciones, yo creo que hay que primero elevar la voz en cuanto a la exigencia pues al gobierno que rompa relaciones con el Estado sionista de Israel. No basta con retirar la embajadora de Israel, hay que romper relaciones y todos los tratados políticos y comerciales y militares que tiene el Estado colombiano con un Estado sionista y que está llevando a cabo ese terrible genocidio. Pero igualmente urge, con toda la situación internacional que se está viviendo, urge la solidaridad y especialmente la movilización y las acciones contra el genocidio y la escalada intervencionista de los imperialistas en ese conflicto. Los comunistas y revolucionarios, las organizaciones de las masas, incluidas las organizaciones de las mujeres y toda la gente honrada del mundo, toda la gente con sentido común, todos quienes nos oponemos a esta terrible matanza y a la que están preparando, deberíamos unirnos para realizar una acción común el 25 de noviembre. El próximo 25 de noviembre, que es justamente el Día Internacional por la eliminación de la violencia contra la mujer. Palestina tiene nombre de mujer y deberíamos unir las voluntades y las conciencias del mundo entero para levantar a una sola voz: cese el genocidio en Gaza. Una acción que deje en claro a la vez a todos los imperialistas que cesen la rebatiña donde están sacrificando a los pueblos del mundo. Son 33 conflictos en el mundo hoy, donde no son los imperialistas los que mueren, donde no son los ricos los que mueren, sino donde mueren los pueblos y los trabajadores. Es decir, cesen esa revanchiña, cesen los preparativos de una nueva carnicería del mundo, de una nueva carnicería mundial, por un nuevo reparto. Entre ellos, entre esos, esa gente que no tiene ningún derecho, ninguna razón de andar en estas tropelías. Y hay que levantar la voz alto. Y tenemos que unirnos todos en el mundo, alrededor de una acción común como esas. Y hay que escalarlas a ese nivel. Eso sería lo que yo tendría que decir, y sería importante que los compañeros de Revolución Obrera, los compañeros de la Unión Obrera Comunista, le propusieran a los demás destacamentos comunistas, a los otros revolucionarios, de aprovechar ese Día Internacional para hacer una acción así, una acción mundial que se vea en todas partes del mundo, y que sean miles de acciones, millones de acciones a través del mundo, con esos dos propósitos.
Sí, me parece un excelente llamado. Y quiero también aclarar pues que de las invitaciones a las actividades que les mencioné son pues convocadas por la universidad, por la Univalle, y van a ser en Cali. Entonces ahí están pasando las imágenes y las vamos a dejar también compartidas en nuestras redes para que ustedes se dispongan a participar de ellas. Perfecto. Bueno, antes de meternos al tema central del programa de hoy, no puedo dejar pasar los comentarios que está haciendo nuevamente Carlos Alberto Ortiz. Quiero solamente destacar uno, el último que está escribiendo ahí, donde dice lo siguiente: Egipto, Libia no soportaban a los de la Franja de Gaza. Es más, ni sus propios hermanos musulmanes, por lo conflictivos que son. Con el mayor cariño que le puedo tener, pues, y el respeto que le puedo manifestar a Carlos. No lo conozco personalmente, no sé de dónde es, pero sí lo llamo pues a que reflexione profundamente sobre sus posturas políticas, porque venir a decir aquí esas palabras frente a la gente que está viviendo en la Franja de Gaza, lo que está diciendo es que justifica lo que les ha pasado a ellos, porque nadie los quiere, porque son conflictivos, y entonces que por eso vamos a decir que se justifica que en estos momentos existan ya más de 10.000 personas asesinadas, dentro de los cuales la mayoría son niños, son ancianos, son mujeres, ¿sí? Y por ahí derecho, desconocer, señor Carlos Alberto, ¿sí?, que el gran responsable, y aquí no se trata de discutir o no si estamos de acuerdo con la política de Hamas o no, que el gran responsable de todo lo que está pasando en la Franja de Gaza, de toda esa masacre y de toda esa cárcel que montaron, esa cárcel a cielo abierto que montaron y que ya lleva 75 años masacrando a decenas de miles de personas, de seres humanos, es una responsabilidad directa de los imperialistas y principalmente de los Estados Unidos, y que crearon ese perro de presa y ese asesino que es el Estado de Israel, odiado por todo el mundo. El sionismo, compañero, tiene que, por favor, con todo respeto, estudiar la historia y estudiar qué es el sionismo y ver qué es ese Estado sionista de Israel y lo que está defendiendo, ¿sí? Porque sus palabras en estos momentos lo están exponiendo efectivamente del lado de uno de los asesinos más grandes que hay en la historia de la humanidad, el cual ha utilizado de una manera macabra la tragedia del pueblo judío. Entonces, compañero, con todo respeto, sí lo llamo a que estudie la historia y a que analice bien su punto de vista, porque lo que está diciendo ahí es delicado y usted tiene que medir esas palabras contra ese pueblo que está sufriendo y que está siendo asesinado en estos momentos, ¿sí? Ahora sí, vamos a meternos al tema que nos ha citado precisamente el tema de hoy, y vamos a analizar qué es lo que ha pasado con ese balance y esas elecciones. Le doy la palabra al compañero José. Bueno, pues hay que mirar, eso es mucha tela para cortar, y han sido muchos los comentarios, el asunto por, entre comillas, las grandes sorpresas de estas elecciones. Frente a las cifras, pues hay que decir que es un lugar común y reconocido, pues, hasta por la registraduría, a pesar de los fraudes, de la compra y venta de votos, de todo lo que hubo, aumentó la abstención. Respecto a las elecciones regionales del 2019, según las cifras de la propia registraduría, aumentó pasando la abstención, pues pasó del 39.44 en el 2019 al 40.91 en las de estas. Y ahora bien, hay que hacer una diferenciación de esa cifra general, porque parte pues de considerar básicamente la mayor cantidad de votos que realmente fueron para alcaldías, que los votantes fueron por alcaldías 22.111.432,
para gobernación fueron 17.671. Es decir, son cuántos millones ahí. Para consejo fueron 20.000. Para la asamblea fueron 20 millones. Para asambleas 16 millones. Y para juntas administradoras locales la miserable cifra de 2 millones. Se supone, millones que votaron para alcaldía. O sea que la cifra de la abstención es mucho mayor. A eso sumémosle, tomando las meras cifras pues para alcaldes, que fueron las más votadas, las de los más de 22 millones, hubo en votos nulos y sin marcar cerca de 1.926.320 cifras de la registraduría. Sin mencionar que muchas de los tarjetones sin marcar fueron marcados en el proceso de conteo, que es parte del fraude, pero aún así se les pasaron casi 1.000.000 de tarjetones sin marcar. Votos en blanco fueron cerca de 1.983.677. O sea que en total suman casi 2 millones entre votos nulos y sin marcar, votos en blanco. Esa es una manifestación concreta de un asunto de rechazo, no solamente la abstención cruda, sino la gente que se ve presionada para ir a votar y vota de cualquier manera o no vota, simplemente mete el tarjetón y ya, cumplió. Mucho de eso tiene que ver con las presiones, de las presiones que van desde si no vota, el empleo está en veremos, hasta la compra pues de los dos. Eso en cuanto a las cifras. La propia registraduría admite pues que en el caso de las gobernaciones el potencial electoral pues, disminuyó en cerca de 2 puntos. Y la mayor caída, dice la registraduría, se registró en la elección de concejales. Y pasando del 59,14 en el 19 al 54,73. Es decir, la abstención subió tremendamente pues, en el caso ese de los concejales. ¿Quiénes triunfaron? Triunfaron las maquinarias politiqueras de la reacción, además pues de la abstención, las maquinarias politiqueras de la reacción y la politiquería en general, aunque todos los principales partidos perdieron votantes. Y a propósito de eso, pues están las cifras que pueden mirar y se dan cuenta que los liberales perdieron, todos están en el morado, las elecciones en el fucsia, bueno, no sé decir el morado, las elecciones del 2019 y en el más rojo las elecciones del 2023. Todos perdieron votantes, incluyendo el pacto histórico, con respecto a las elecciones del 2019. Todos. Es diciendo eso. La gente está cansada de politiquería, está cansada de maquinarias, a pesar de que hayan ganado las maquinarias. Otra manifestación de inconformidad. Todo esto, pues, que son las cifras oficiales, pero decía que sin contar los actos de corrupción, el fraude, o incluso de las acciones violentas que se presentaron en algunas regiones a raíz precisamente de esos, como causa, pues, o con el pretexto de fraude.
Un día antes de las elecciones, y fue el caso más sonado, el 28 de octubre se presentó pues una asonada en Gamarra Cesar. La gente, se metió una gente, incendió la registraduría, e incluso dejó como saldo la muerte de una funcionaria pues del aparato pues ese de las elecciones, a Duperri Arévalo, y quemaduras a otras 2 trabajadores. La causa, pues todo el mundo conoció, fue la sanción de inhabilidad del candidato a la alcaldía Fernando Márquez, de un movimiento político que se llama En Marcha, que fue inhabilitado por el Consejo Nacional Electoral. Aún así se realizaron las elecciones en las que ganó el voto en blanco, con 3.282 votos, 3.282 de los 6.756 votos totales. Es importante tener en cuenta pues estos asuntos. En ese marco, puramente en el marco pues de la politiquería, ¿sí? En la Jagua del Pilar, en La Guajira, el 31 de octubre fueron quemadas las urnas cuando se estaba haciendo el reconteo de votos. Antes se habían presentado denuncias de fraude por parte de Ivonne Monjarrés. En Santiago, en Putumayo, se detuvieron las votaciones del 29, también un grupo de personas invadió, destruyeron los tarjetones, las urnas, los votos depositados y todo lo que encontraron en el lugar, denunciando que había corrupción y tarjetones marcados previamente. En La Paz, en el Cesar, hubo denuncias, personas que llegaron a votar y en la planilla ya habían registrado su participación, es decir, alguien había votado por ellas. Se presentaron entonces disturbios también, se tomaron el colegio principal del lugar, las autoridades intervinieron, pero a la final se salió de control el asunto. En Ricaute, en Nariño, cancelaron las elecciones de forma oficial, debido a que hubo denuncias de la propia Defensoría del Pueblo de que había influencia de grupos al margen de la ley, dijo el defensor del pueblo, en la votación y falta de garantías para los funcionarios y para los votantes. En Fonseca y Conejo, en La Guajira, se presentó algo similar antes de que terminara la jornada. Dicen que personas de grupos al margen de la ley destruyeron los votos y el material electoral. En el Cauca se presentaron hechos similares en Argelia, Balboa y Almaguer. Disturbios, azonadas, destrucción y quema de los votos, de formularios y formatos de la registraduría, entre otras cosas. En el Tolima, en los municipios de Planaz y Purificación, también se presentaron tipo pues, de hechos posteriores a las votaciones. Entonces atacaron los edificios de las entidades gubernamentales y también hicieron destrozos por los resultados en los comicios. En Chihuahua y la Apartada en Córdoba hubo disturbios calificados por la prensa como graves. Y en Chihuahua incendiaron la sede de la registraduría, pues causando pues las cosas pues normales del el terror pues entre la gente que estaba ahí, pues de los funcionarios. Y en la Apartada, cuando hubo la sonada, entonces decretaron el toque de queda para evitar mayores alteraciones del orden público. En Caldas, en Samaná, hubo acusaciones para el alcalde que está actualmente, porque estaba presenciando y participando el conteo oficial de votos. Y hubo también reacciones violentas de la gente en diferentes puntos.
quedaron retenidos gente que estaba haciendo el conteo, mientras la policía intentaba pues, controlar la situación. En Gachantivá, en Boyacá, también hubo cosas similares. La gente no quería dejar las urnas, votos, y bueno, en fin. En Antioquia, en Pueblo Rico, graves acusaciones de fraude, conteo irregular de votos, y la gente se alborotó también, la policía tuvo que intervenir, y bueno, el alcalde la gente fue a buscar el alcalde para lincharlo, y lo tuvieron que escoltar y esconderlo pues para que no lo atacaran. En la locución oficial, finalizando pues el presidente afirmó que hubo más de 8.850 quejas y denuncias por cuenta de comportamientos en contra de la jornada democrática. En esas palabras lo dijo. Sobre todo que está enfocado a compra de votos, fraudes y demás comportamientos similares. Pero aún así resaltó que el plan Democracia dejó 92 capturados, más de 1.000 millones de pesos decomisados por la compra de votos. A pesar de todo lo que se presentó, dijo que los avances en la paz garantizaron en el territorio nacional una jornada tranquila y donde los colombianos pudieron salir a votar sin la amenaza de organizaciones armadas o grupos delincuenciales. Y ni qué decir de lo que pasó con el reconteo de votos en Bogotá, ¿no? Que sigue siendo también noticia y que en últimas evidencia que las elecciones son un circo, ¿no? Y que pues en últimas el uribismo ya ganó las regionales, puso sus fichas y se ratifica en últimas pues lo que hemos analizado desde Vanguardia Obrera y desde el portal Revolución Obrera, ¿no? Una cosa es ser gobierno, otra cosa es ser poder, y estas elecciones lo demostraron muy bien. Básicamente organizaron sus fichas en todo el país para seguir garantizando las políticas que favorezcan pues a los explotadores, a los burgueses, a los terratenientes, a los imperialistas. Entonces, y unas elecciones para nada normales y para nada tranquilas, pues la protesta y el descontento pues en general del pueblo da muestra también del desprestigio que hay con este circo electoral. Qué pena ahí la interrupción, José. Todo eso muestra la podredumbre de las instituciones, incluida esa, se supone, que la más democrática pues, de las instituciones de la dictadura de los capitalistas. Pero también es importante, y es noticia y comentario y comidilla, pues, y analistas y todo el mundo se refiere a lo que le pasó al pacto histórico en las elecciones. Y es innegable que además maquinarias pues de la reacción y de los partidos pues históricos pues de las clases dominantes, el Partido Liberal, Conservador y todas esas cosas, incluido el Centro Democrático, no, el propio pacto histórico mostró la fragilidad, la gran división que hay al interior pues también de esa coalición y el desprestigio que ha ganado, justamente por la politiquería y porque hace parte de todo ese asunto que ya se sabía, porque dentro del pacto histórico estaban desde gente politiquera corrompida como Roy Barreras o Benedetti, pero ya ahorita se ve más claramente todo eso. Gustavo Bolívar lo reconoció al decir que tocaba reorganizar el pacto, aunque el presidente haya dicho que ganaron. Realmente, ¿qué fue lo que ganó? Solo dos gobernaciones, la de Nariño y Amazonas, aunque obtuvo algunas alcaldías, escaños en los consejos
y juntas administradoras locales. Eso es producto pues del trapicheo politiquero, algunas de esas ganancias, pero también lo que perdió por esa misma razón, por el trapicheo politiquero, por la politiquería, porque el Partido del Cambio funciona como funcionan los demás partidos tradicionales. Solo como ejemplo, en ciudades como Bucaramanga, ejemplos pues de cómo se presentó eso. En ciudades como Bucaramanga, Neiva y Popayán, habían hasta 4 listas de los integrantes del pacto compitiendo. Algo similar ocurrió en las juntas administradoras locales, presentándose casos como el de Santa Marta, donde en una misma localidad presentaron hasta 5 listas de integrantes del pacto. La misma cuestión ocurrió en Popayán, en Zipaquirá, en Neiva y en Bogotá. Algo que dijo pues y que fue de las más sonadas fue la actuación del Partido Maíz. La senadora Marta Peralta, que es la presidenta de ese movimiento, Alianza, traduce movimiento, Alianza Independiente, no sé qué cosas Maíz, dice, en las regiones había un conflicto muy marcado, debíamos celos y una pelea de egos que no permitían avanzar. Podían ver que el candidato de Maíz era el más fuerte y el más opcionado, pero solo para llevar la contraria, el aval se lo daban a otro. Así esa señora justifica la decisión de su partido para entregar avales por sí mismos o irse en coalición con los partidos de las clases reaccionarias como el conservador e incluso con el Centro Democrático en varias regiones. Sin embargo, y para salvar pues su propio pellejo, la señora dice que la directriz nacional era no tomar apoyos a candidatos de Cambio Radical o del Centro Democrático. Pero eso no ocurrió en la mayoría de las regiones donde fueron justamente con ellos y avalaron pues tanto así pues que el mismo, uno de los dirigentes del pacto, Erazo, le reclamó pues a Maíz cómo seguir permitiendo que en algunos territorios los partidos tomen decisiones que van en contravía del pacto histórico como coalición. Por ejemplo, en el Valle, donde Maíz terminó apoyando a Lilian Francisca Toro, una traficante de la salud, junto con Roy Barreras, pues allá son los dueños de la salud en Cali. A propósito de los avales, Gustavo Bolívar se refirió como, en palabras del rotundo fracaso y vergüenza total. Un hecho, vergüenza total para un pacto politiquero. Otro asunto al que hay que referirse y es que fue derrotada, y eso es muy importante, aunque pasó desapercibido, una parte de la falsa izquierda. Me refiero pues a lo que le pasó a Jorge Enrique Robledo y a su nuevo partido Dignidad, lo que antes era el famoso MOVIR, el tal Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario además. Jorge Robledo pasó de ser, apenas consiguió 34.658 votos en Bogotá. Solo el 1.13% de los votos, quedando en el 6º lugar, después, y qué vergüenza, del reaccionario ministro de Defensa de Duque, Diego Molano. Es una cosa sorprendente, después que fue calificado Robledo en 6 ocasiones consecutivas como el mejor senador del país, ¿sí? En las últimas elecciones alcanzó la tercera mayor votación con casi 230.000 votos. Es realmente no solo una vergüenza, sino que es triste. Triste el final de un político, de alguien que fuera considerado de izquierda, y que incluso lo consideramos algunos de izquierda, pero que a la vez ese ejemplo concreto, el de Robledo, tiene que servirle de un mensaje claro y contundente a los revolucionarios que hoy
se están engolosinando con el Estado parlamentario y que buscan casarse con el Estado y escalar puestos en el Estado de la reacción. El Estado que está directamente al servicio de la burguesía, los terratenientes y los imperialistas. Todos van a terminar así. Todos van a terminar así. Porque no hay posibilidad de alguien que se considere revolucionario, alguien que se considere izquierda, que abandone al pueblo de su lucha real para casarse con los enemigos en el Estado, ya perdió de antemano y eso se sabía. Y así terminan, como ese pobre hombre. Eso es pues lo que yo tendría que decir de esto. El otro fenómeno del que hablaron y que quisiéramos que compartiéramos unas ideas es por qué Robledo alcanza a superar incluso a Oviedo, el que fuera funcionario del DANE, el jefe del DANE, un don nadie, un aparecido pues en la vida política, termina superando a Gustavo Bolívar. ¡Qué vergüenza! Dicen es un fenómeno y es una cosa sorprendente incluso para el mismo Oviedo, que no esperaba pues conquistar semejante caudal, y le dan ánimos para decir, y me voy a meter ahora sí en serio a la política. Que es importante juzgar eso. Expresa pues una idea que es lo mismo que cómo sorprendió para las presidenciales un personaje como Rudolfo Hernández en Santander, un don nadie, un tipo vulgar, un pobre payaso, con ideas locas, con alguien pues que no merece pues ninguna consideración real desde el punto de vista pues como estadista, como político, un hombre como estos, pues un funcionario común y corriente. Sin embargo alcanzan semejantes votaciones. Eso tiene que ver, pues, eso hace parte del circo, es decir, montar personajes de esos que son avalados por sectores también de las clases dominantes de la reacción, para mostrar caras nuevas, figuras distintas, para mantener aceitadita esa máquina pues que son las elecciones, que sirven. Entonces remozar ante tanta politiquería, ante la desconfianza de la gente en eso, es mostrarles una cara distinta, nueva, novedosa, con un discurso distinto, para atraer votantes y para atraer a esa gente que siempre vota y que vota por el menos malo. Es decir, que no vota por él porque sea por el menos malo, en el sentido de es en contra de todo lo que hay. Es decir, votan por alguien distinto creyendo que ese es distinto. Es toda la gente que vota pues por engaño, creyendo en que la democracia, esa falsa democracia burguesa, sí es realmente democrática y que las elecciones son algo muy importante. No, las elecciones son un circo y una farsa. Y Oviedo hace parte pues de ese circo, utilizado apoyado pues por sectores de la reacción, indudablemente, con tipo que no tiene maquinaria y cosas de esas, pues le meten plata y la burguesía hay que votar por y orienta pues a una parte de sus huestes a que vote por un tipo de esos. Y listo, y lo convierte pues en un hombre sabio, inteligente, que tiene solución para todos los problemas, que conoce la ciudad, que sabe de los problemas, y listo. Ya. Eso es pues lo que yo tenía que decir. No, ¿y qué decir del despilfarro en semejante farsa? Miles de millones que paga el pueblo para alcahuetear, pues para costear esa vagabundería y ese circo. Perfecto, compañero José, muchas gracias por su amplia y detallada intervención. No quiero pues dejar de mencionar aquí y saludar pues a todos los que nos están acompañando en el chat. Son muchos los comentarios, las opiniones que han expresado,
Me disculpan, no las voy a leer, pero sí quiero saludar a todos aquellos que nos están acompañando. Un saludo especial para todos ellos, para Angélica de Sintra Uniseguridad, para Carlos Ramírez, Rodrigo Giraldo, Isaías Blanco, también para Carlos Alberto Ortiz, María Elena Ocampo, para Álvaro Ignacio, para Iván Incapié, para Ompulés, Carlos Alberto Ortiz, dice por aquí Madre Feliz Feliz también, por aquí nos está acompañando también con sus comentarios William García, hay uno en un idioma que no lo reconozco, debe hacer algún nombre pues en el idioma de Palestina. Por aquí también tenemos a Enrique Vanegas, a Francisco Pacho Garnica, a Gloria, a Daen Gross, a Germán Hernández, a Enrique también nuevamente. ¿Quién más se me escapa por aquí? Quiero mencionarlos a todos, también a Mateo Zapata, a Juan Carlos Suelto Cardona, a José Fabio Calle, ¿quién más está por aquí? A ver, ¿quién? A Ángel Aguirre también, que nos hace un comentario, a Germán Hernández, listo, perfecto. Un saludo para todos ellos. Y vamos a analizar también otro aspecto, otra arista de esto que estamos mirando, y fue la rimbombante presentación que se dio en la alcaldía de Bogotá, que para la mayoría me imagino que no fue una sorpresa el triunfo, pues los resultados que se dieron aquí, al menos de quien ganó, pero sí queremos analizar también algunos aspectos de esto, para cual lo invito pues a que escuchemos a la compañera Adela. Gracias, Ricardo. Sí, voy a hacer un paso, voy a tratar de hacerlo rápido, en particular pues del nuevo gabinete del alcalde electo en Bogotá, Luis Carlos Galán, y en especial quiero hablar de las mujeres que componen este gabinete, ¿no? Porque queda demostrado que las mujeres en el poder no precisamente están a favor de los intereses del pueblo, ni por la defensa de los derechos de los desposeídos, ni siquiera por la defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? En absoluto, las mujeres que están en el poder, que ostentan el poder de las clases dominantes, están es por defender los intereses pues de los explotadores, y también oprimen y reprimen al pueblo igual que lo hacen los hombres, ¿no? Entonces, por eso tan solo pensar que porque el gabinete de Luis Carlos Galán está compuesto por una buena cuota de mujeres va a ser favorable para el pueblo, no, es una ilusión que desde ya tenemos que ir desechando. Entonces se cuentan varias mujeres en este gabinete. Voy a hacer una presentación, voy a tratar de hacerlo rápido, deteniéndome en algunas de ellas para que vayamos siendo conscientes de lo que representan estos nombramientos. Entonces, en algo que ellos llaman la coordinación del Palme con la alcaldesa saliente, se cuenta con la participación de dos mujeres, Ángela Calderón y Lucía Villalba. Ángela Calderón, pues es una reconocida periodista y fue jefe de prensa de la Fiscalía General de la Nación en la era Néstor Humberto Martínez, ¿no? Entonces, pues, parte también de lavarle la cara a ese mismo señor de las coimas y demás. Lucía Villalba, ella fue secretaria privada de Galán durante la campaña, ha sido pues directora de proyectos especiales en la Cámara de Comercio, consejera de comunicaciones a finales del gobierno de Duque, bueno, en fin. Pero ella tiene una historia, es hija del liberal Rodrigo Villalba, un senador que fue ministro de Agricultura de Andrés Pastrana y que fue gobernador del Huila, y por cierto en estas elecciones fue elegido nuevamente gobernador del Huila. Y esta bonita familia hace parte de los delfines del poder, ¿no? Este senador Rodrigo Villalba, el papá de Lucía, lleva 40 años en política, 5 periodos en el Congreso, y durante este tiempo su hermano y su ex esposa se han hecho dueños de 3 estaciones de servicio en el Huila, donde ya pues cuando él era gobernador, sus hijos Juan Rodrigo y esta señora María Lucía se hicieron accionistas de G&B Asociados SAS, que es una empresa que en 2018, siendo Villalba senador, recibió un contrato con Ecopetrol por 15.000 millones de pesos. Entonces aquí ya se vislumbra la cuota de corrupción infaltable en las instituciones del Estado de los explotadores. Como secretaria de Gobierno y Seguridad está Lucía Bastidas, también tiene un recorrido político desde 1998, presentada y de la mano pues del entonces candidato presidencial Horacio Serpa.
En el centro de gobierno está Liliana Caballero, es una abogada que ha sido muy cercana a Antanas Mockus y también fue secretaria general en su alcaldía. Y también trabajó pues durante el gobierno de Santos como directora de la función pública. En la Secretaría de Hacienda y Desarrollo Económico está Carolina Soto, ya es una economista, también trabajó pues en el gobierno de Santos, fue viceministra general de Hacienda en ese gobierno también de Santos, el que fue jefe de la cartera cuando sucedieron los falsos positivos, y también se mantuvo en la Junta Directiva del Banco de la República durante el gobierno de Duque. Ella es esposa de Alejandro Gaviria, el saliente ministro de Educación en esto que lleva el gobierno el presidente Petro. En la Secretaría de Movilidad está Ángela María Orozco también, ella es pues una abogada, experta en movilidad, bueno, fue ministra también de Comercio Exterior y directora de Proexport durante el gobierno de Andrés Pastrana, y es una muy allegada amiga de Marta Lucía Ramírez, son incluso socias en una firma de consultoría. En la Secretaría de Educación, Cultura y Recreación, no va a tener un poquito, está Cecilia María Vélez, es una economista que fue secretaria de Educación ya en otro periodo, en el de Enrique Peñalosa y también con Antanas Mockus, y fue ministra de Educación durante los 8 años del gobierno de Álvaro Uribe. Ella formó parte de la campaña de la alcaldía de Galán y pues ha demostrado obviamente su interés en el sector educativo de la capital. Pero pues en su trayectoria en la Secretaría de Educación en ese periodo de 1998 a 2002 y en el Ministerio de Educación en todo lo que fueron los 8 años de Uribe, pues despierta una gran desconfianza entre ese gremio del magisterio, y no es para menos, hay que decirlo. En esos cargos que ella ocupó, se ganó la reputación de ser una mujer muy intransigente ante las demandas de los maestros y pues de las organizaciones sindicales del sector educativo, y además impulsó e impuso una política de mano dura frente a las protestas de los docentes, y eso lo reprochan en ese momento los maestros, ¿no? Cuando fue secretaria de Educación Distrital y ministra también de Educación, acudió esta señora al no pago de salarios para darle manejo a las protestas sociales contra las medidas aprobadas pues, por esas carteras. En 2001, como secretaria de Educación de Bogotá, incluso expidió una resolución ordenando el no pago de los funcionarios que estuvieran pues, en cese de labores o que estuvieran participando en las protestas. Y se la aplicó efectivamente a los docentes luchadores que participaron en las jornadas de protesta convocadas por sus organizaciones sindicales. En 2007, ya como ministra, y en un momento pues que fue crucial, tuvo que hacerle frente a un paro que se extendió por varias semanas contra el gobierno en ese entonces de Uribe, y en particular pues la denominada revolución educativa que impulsó. Allí pues los maestros exigían frenar la privatización de la educación pública y recuperar las garantías laborales que se venían perdiendo también desde gobiernos anteriores, y en respuesta pues la señora ministra Vélez volvió a acudir al no pago de salarios. Entonces, en esa ocasión anunció un decreto que contemplaba suspender los salarios a los maestros que participaran en las movilizaciones, y pues en efecto toda su labor en esas carteras fue un evidente atentado a la lucha de este gremio, tanto en Bogotá como en todo el país, y también pues impulsó una política reconocida de privatización a través de los colegios en concesión, lo que explicábamos alguna vez en Vanguardia Obrera, de los bonos escolares que pretende ahora impulsar el Centro Democrático a través de Paloma, y pues bueno, es básicamente lo que se puede esperar de una economista al frente del asunto de educación. En la Secretaría de Hábitat está Julia Miranda, ha sido también representante a la Cámara de Bogotá por el Nuevo Liberalismo y trabajó durante casi 17 años como directora de Parques Naturales desde el gobierno de Uribe Vélez también. En cuanto a cooperación internacional está Sandra Borda, es una experta en relaciones internacionales, bueno, y también es profesora universitaria. Y en la Secretaría de Salud, Cuidado, Inclusión y Bienestar está Marta Ospina, que es una médica epidemióloga. También tiene pues experiencia en cargos públicos, y fue aplaudida pues en la gestión como directora del Instituto Nacional de Salud durante toda la pandemia del COVID. Esa es básicamente la cuota femenina de Galán.
podemos decir, uff, mujeres preparadísimas, estudiadísimas, mejor dicho, sobradísimas, pero para oprimirnos, ¿sí? Porque para eso es que están y para eso es que han sido montadas. Entonces, un gabinete muy incluyente de mujeres que en últimas han sido escuderas de sectores de derecha y del poder de los explotadores y que van a seguir garantizando y cuidando la imagen pública de los capitalistas, de los funcionarios corruptos y en últimas pues del Estado burgués y toda su escándola. Y también pues escuderas e incluso pues van a ser protagonistas de políticas antiobreras y antipopulares que pues van desde la privatización hasta la represión de las masas populares. Es decir, más de lo mismo básicamente, ¿no? Y mientras tanto, pues continúan dividiendo al pueblo con marrullerías politiqueras, desviando la atención de las masas de lo verdaderamente importante. Y eso es lo que hacen los jefes de los partidos políticos en cada contienda electoral, ¿no? En todas las regiones del país dividen al pueblo con el argumento de que si votan por X o por Y candidato se van a resolver los problemas que están aquejando al pueblo colombiano, pero pues en últimas no se resuelve nada. Y es así como se valen de diferentes artimañas, prometen puestos, dan tamales, dan tejas, en últimas compran la conciencia de las masas que están llenas de necesidades materiales y a eso se le suma pues principalmente que falta de todos modos criterio revolucionario y en eso influye pues la influencia que tenemos los comunistas revolucionarios con un trabajo político poco suficiente para abarcar pues todas las zonas del país con la organización y la educación de las masas del pueblo. Entonces, bueno, sí, seguramente si los revolucionarios tuviéramos un rango de acción más amplio y contundente, podríamos influir mejor en esa acción revolucionaria de las masas y dirigir revolucionariamente sus luchas hacia el blanco o hacia el objetivo que debe ser ese poder político, económico y militar de las clases dominantes, ¿no? Sin importar pues su filiación política, porque en últimas el Estado de los ricos y su tal democracia burguesa son instrumentos de dominación con los que la burguesía y los terratenientes garantizan la opresión política, la explotación económica, la dominación ideológica sobre el pueblo trabajador. Entonces, ese es el trabajo precisamente de nosotros, de los luchadores, de los revolucionarios, de los comunistas, influir en el movimiento, fundirnos con las masas, llevar estas ideas, elevar la conciencia y luchar por dirigir al movimiento en ese combate contra este podrido Estado burgués que definitivamente en estas elecciones dejó ver toda su podredumbre. Entonces, básicamente, pues es eso. Y bueno, en esa lucha de irse abriendo camino y aprovechando el desprestigio del Estado burgués que en estas elecciones estuvo más que ratificado y más que demostrado, donde el fraude pues se hizo supremamente evidente y donde de todos modos también la acción de las masas fue más combativa, y sumándole a eso el incumplimiento de las promesas pues del actual presidente y la evidente negativa de las clases dominantes para aprobar las reformas, pues entonces, bueno, se cocinan unas condiciones objetivas para que podamos hacer ese trabajo, ¿no? Sobre todo porque estas exigencias que el pueblo colombiano planteó en el estallido no han sido resueltas y mucho menos ahora con los arreglos que le han hecho a las reformas en el Congreso. Si en un comienzo ni siquiera recogían todas las reivindicaciones planteadas por el pueblo colombiano, mucho menos ahora que han sido recortadas, que han sido arregladas, que han sido, bueno, y que en últimas tampoco han sido aprobadas. Entonces los ricos no están dispuestos a ceder nada, al contrario, ya pusieron nuevas fichas, ya están dispuestas para seguir manteniendo su paraíso de explotación, su paraíso de opresión, y pues en últimas va vislumbrando uno que este tal camino del acuerdo nacional no es que a las clases dominantes les importa un bledo eso. Entonces el camino sigue siendo, compas, el de la lucha directa, el de la lucha organizada, el de las asambleas populares y en últimas el que trazó el estallido social, generalizando pues las formas de lucha y de organización que surgieron de la capacidad creadora de las mismas masas para enfrentar el poder del Estado y pues todas sus políticas que garantizan básicamente el paraíso de explotación y opresión de unos que son muy poquitos contra la mayoría que somos todos nosotros. Básicamente ese es el camino y ese es el llamado que seguimos haciendo. Perfecto, compañera, muchas gracias. Yo quiero referirme un poco a un tema que debemos enfatizar, debemos recordar permanentemente,
y es porque le han endilgado pues a los comunistas y a muchos revolucionarios que no están de acuerdo con las reformas, que solamente piensan en ese futuro pues de la revolución, en la transformación radical de la sociedad, y que no les interesa pues esa lucha por ese mejoramiento de las condiciones de los trabajadores. Recordar siempre que eso es falso. La lucha por las reformas no es una cosa a la que se opongan los comunistas. No somos enemigos de hacer acuerdos incluso con sectores pues también que están luchando por ello. Por el contrario, como representantes de la clase obrera, una de las tareas más importantes que hay que hacer es precisamente luchar por los intereses inmediatos que tienen las masas. Pero una cosa es luchar por las reformas y otra cosa es el reformismo. La lucha por las reformas es muy importante y los comunistas siempre la han reconocido. Pues, ¿cuál es el objetivo de la lucha por las reformas? Esa lucha representa el freno contra la degradación física y moral de la clase obrera y en general del pueblo. Si el pueblo no resiste, si el pueblo no le pone freno a los capitalistas, pues los capitalistas con su insaciable e irracional apetito de ganancia llevarán a la muerte de millones por inanición. Y no es un invento, no es una cosa exagerada. Ya lo han hecho con países enteros en África, o incluso en Centroamérica, o lo están haciendo incluso con poblaciones enteras en Colombia, y todos conocemos los casos dramáticos de la muerte de tanta gente en regiones como el Chocó y parte de la Guajira, ¿sí? Entonces, si no se le pone freno, si no hay esa lucha de resistencia, claro, entonces el pueblo va a terminar degradado. Y precisamente, por ejemplo, una de las principales luchas de resistencia que es importante ponerse al frente tiene que ver con la lucha sindical, que los comunistas trabajan abnegadamente por dirigirla, pero una cosa es estar de acuerdo con la lucha por las reformas y diferenciar ese tema del reformismo, ¿no? Es decir, si los reformistas dirigen la lucha, esa lucha de resistencia, los vencedores siempre van a ser los capitalistas y su Estado, que es el que administra sus negocios, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente cuando se pone la lucha por las reformas como parte y dirigida por una orientación revolucionaria, se puede conquistar la plataforma, o el programa inmediato si se le quiere llamar, o el programa mínimo, o en general las reformas, incluso esas reformas tan blanditas que están impulsando desde el gobierno esos sectores en el establo parlamentario. Está visto y está demostrado pues en lo que se lleva del gobierno pues encabezado por los reformistas, que eso allá no van a lograr absolutamente nada. Es decir, ¿dónde está la diferencia de los comunistas con los reformistas? En los métodos para conseguirlo. Y los revolucionarios siempre hemos defendido que es con la lucha directa con el pueblo en las calles, con el paro de la producción, con la huelga, con mítines, con manifestaciones, es decir, con acciones de poder directo del pueblo. Por el contrario, los reformistas pregonan que se puede lograr mediante diálogo con las clases dominantes, interponiendo demandas a través de abogados, con los debates en el Congreso y presentando proyectos de ley, con las mesas de concertación, como lo conocemos históricamente durante tantos años. Al final, por ejemplo, las mesas de concertación para el salario, ¿no? O incluso la máxima de ellos, que es ganar las elecciones y llegar a los puestos del Estado, incluso a la presidencia, que ya por cierto pues lo lograron, ¿no? Es decir, los oportunistas, que son la otra parte, que son esos revolucionarios, incluso comunistas, que hablan y se caracterizan precisamente por oportunistas, porque hablan de combinar esas formas de lucha y que se puede trabajar con esos alegatos parlamentarios que dicen y que se ponen al servicio de Petro, que lo apoyaron ciegamente en su campaña, que les dieron incluso puestos en el establo y en el ejecutivo del gobierno, pero ellos dicen que también están en las calles. Pero realmente esos oportunistas al final solamente van a las calles cuando ven a las masas ya luchando.
Ellos no organizan realmente la lucha de los trabajadores, pero hablan de esa combinación, ¿no? Entonces es muy importante que insistamos siempre en ese asunto, ¿no? De la lucha por las reformas, pero cómo es que vamos a luchar por ellas, ¿no? Por eso los comunistas podemos resumir ahorita en lo concreto por lo menos en 6 puntos, lo que se propone ahorita. Lo primero, y creo que es un asunto central que hay que difundir mucho y hacer mucha propaganda, hay que volver a impulsar, a promocionar y a conformar las asambleas populares. Pero unas asambleas populares donde se actúe como verdaderos embriones de poder popular. Sabemos pues de las asambleas que se tuvieron en el paro de hace unos años, que al final fueron manipuladas por los reformistas, que fueron entregadas y que fueron últimamente derrotados pues los revolucionarios, porque le quitaron el poder precisamente a esas asambleas, porque las manipularon y fueron ellos los que al final las manejaron y las pusieron al servicio en últimas de la politiquería. Pero ese es el camino, impulsar y crear y desarrollar esas asambleas populares donde las masas deben actuar ellas mismas con los métodos definidos por las asambleas en oposición al Congreso. Igualmente, como sabemos que el gobierno, y por boca de Petro, también ha llamado en que van a organizar asambleas populares, algunas remedos, pues, perdónenme la palabra, pero es eso, ¿sí? De asambleas populares han creado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Claro, hay que ir a participar en ellas y hay que llevar a defender ese programa de lucha, hay que meter pues a la gente en la tónica de que esas asambleas tienen que contribuir es al camino de la lucha directa, ¿sí? Y hay que en esos espacios y en los que se impulsen desde los revolucionarios, impulsar la necesidad de crear una asamblea de carácter nacional, pero de verdad donde participe el pueblo y donde sea el pueblo el que tome esa decisión y trace una orientación de carácter nacional para el programa inmediato y para las formas de lucha directas de las masas para conquistar esas reivindicaciones, ¿sí? Y hay que crear opinión pública entonces, ¿alrededor de qué? Alrededor de ese paro nacional que se viene, que hay que trabajar por organizarlo, y con ese programa y con esa bandera, destacando que la lucha es sobre todo contra los ricos y contra su Estado, ¿sí? Ese es el blanco de ataque. Son los ricos, que son los que, a pesar o en contra incluso de ese maquillaje democrático que para lo que utilizaron al gobierno de Petro, ¿sí? Son ellos los que están detrás de ese poder, son ellos los que siguen ejerciendo la dictadura, son ellos los que trazan la política, ¿sí? Porque los ricos son los que siguen detrás del poder y su Estado que les sirve a eso. Entonces, el blanco de ataque es los ricos y su Estado, y el camino es preparar ese paro, fortaleciendo todas las organizaciones de masas, ¿sí? Ahora, finalmente, sabiendo de antemano que incluso conquistando esas banderas que levanta el movimiento de masas hoy, no será suficiente, pues los enemigos lucharán con mayor poder asesino si es necesario. Es decir, no es suficiente incluso con triunfar en ese programa, ¿sí? Hay que seguir el camino, hay que entender que esa lucha y esas conquistas son parte de un camino revolucionario para transformar absolutamente la sociedad. Y en ese sentido, todo ese trabajo que nosotros estamos haciendo, todo lo que hagamos en esas asambleas, toda esa labor que hagamos por disputarle la dirección al reformismo, ¿sí? Tiene que ser un abono hacia una tarea muy importante en estos momentos en Colombia, y es la construcción de un partido político de la clase obrera, ¿sí? Pero no es solamente la tarea pues del partido en Colombia, sino que tiene que ir de la mano con la necesidad de avanzar en la unidad del movimiento comunista internacional, que se concentrará, se concretará en una internacional comunista, ¿sí? Finalmente, claridad sobre ese asunto del reformismo. Es decir, el reformismo solamente ve posible la lucha por las reformas. Para ellos la revolución es solamente una buena utopía, que aunque les atrae, que aunque les gusta, ellos no ven posibilidad alguna de conquistarla. Ellos no reniegan
pero solo ven la posibilidad de conquistar unas reivindicaciones. Las aspiraciones del pueblo para ellos, las aspiraciones máximas, no son posibles, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta para todo este trabajo que tenemos que hacer y ahí conquistar precisamente esas condiciones objetivas que necesitamos para lograr ello. Compañero José me está pidiendo la palabra. Sí, a propósito pues de cómo está la situación, es importante tener en cuenta varias cosas. Ya Ricardo decía pues del asunto, del problema pues con el reformismo, la importancia que tiene incluso impedir la degradación física y por ende la degradación espiritual pues de los trabajadores. Es esto, que todos saludan el triunfo de la democracia en las elecciones del pasado 29 de octubre y enmascaran pues el asunto de que la situación del pueblo sigue agravándose porque la crisis económica, la crisis social, la de la salud, la de educación, la del medio ambiente, es decir, las causas más profundas del levantamiento popular siguen sin resolverse. Toca hacer énfasis en eso, pues el alto costo de la vida, pues el aumento permanente de los servicios públicos y la gasolina, el desempleo y el subempleo galopantes, la falta de atención en salud, pues que son los paseos de la muerte, la falta de acceso a la educación, las masacres, el desplazamiento, el asesinato de dirigentes sociales, es decir, el hambre, la miseria, la represión y la guerra, siguen acumulando el odio del pueblo pues frente a la situación y ya empiezan, y por eso justamente empiezan a desencantarse el gobierno. Y una parte pues más evidente de eso es la juventud frente a las promesas incumplidas. Y las elecciones pues de ahorita, a pesar de que todos digan que ganaron, muestran eso, cierto desencanto pues de la gente de abajo respecto a la expectativa que había generado Petro, porque había prometido resolver los problemas, empezando por el desmonte del ESMAD, acabar pues con la intermediación financiera en la salud, es decir, acabar con las EPS en plata, de acabar con los fondos de pensiones, de todas cosas que no ha cumplido. El problema de la tierra pues que sigue vivo y en fin, pero si a eso le agregamos el que los sectores más retardatarios de los explotadores mantienen la amenaza permanente de golpe de Estado y que esa amenaza se puede convertir pronto en tentativa, ahora cuando tienen nuevamente esos sectores más cavernarios, el gobierno en las regiones, apenas el teatro, el escenario para un golpe blando o incluso el apoyo para un golpe abierto, a pesar de que Petro ha respetado los acuerdos pactados con el imperialismo, de que ha sido obediente con pagar el servicio de la deuda, y a pesar de que en el Congreso los proyectos de la reforma han sido mutilados, los proyectos pues, a la salud pensional y laboral han sido mutilados una y otra. Todo demuestra que las clases explotadas no están dispuestas a ceder absolutamente nada, y explica pues y justifica la necesidad y la urgencia de las asambleas populares. Pero también dicen que las contradicciones se están agudizando y que puede presentarse incluso un golpe de Estado y que los trabajadores tienen que prepararse para una cosa, para impedirlo, si tienen la suficiente, o para responder en caso de que se presente. Se necesita la fuerza del pueblo organizado para eso. Y en esos asuntos coincidimos y coincidimos plenamente, incluso hasta con la gente que votó por Petro y con los petristas pues más empedernidos. Nosotros por supuesto no somos enemigos
de las reformas, como decía Ricardo, porque ese es un medio pues para alcanzar, preparar las fuerzas para mejores cosas. Y por tanto hay que prepararse para eso, es decir, no solamente que está la amenaza, sino que se pueden presentar pronto las tentativas, pues, e incluso un golpe de Estado. Pero también eso indica la agudización de las contradicciones por arriba y la posibilidad que tiene el pueblo de hacer lo que no hizo en el levantamiento popular. Me refiero a que es posible, ahorita se crea la condición también de si el pueblo se organiza en las asambleas populares, incluso si se avanza en la preparación y se realiza un paro nacional por las reivindicaciones inmediatas, esas que no han sido resueltas, es posible derrotar completamente a la mafia que todavía sigue en el gobierno. Es posible darle el garrotazo. Acuérdense que la gente decía, pedía la cabeza de Duque y del paramilitarismo. Bueno, eso es posible y se crea una condición para hacer posible eso únicamente en la medida en que se organice el movimiento. La debilidad del movimiento de levantamiento fue la falta de organización y la falta de conciencia. Pero el factor decisivo del resultado de esto indudablemente tiene que ver con lo de los comunistas, con la actuación de los comunistas, que tienen que ser ejemplo, no solo en tomar la iniciativa para realizar las asambleas populares, no solo en tomar la iniciativa para hacer los bloques que sean necesarios con otros revolucionarios en torno a preparar las asambleas, a organizar el movimiento, ¿sí? Sino que toca empezar pues por hacer las asambleas. Y algunos compañeros dicen, no, pero ¿y yo cómo le hago a eso? Y no, es posible hacerlo, no solamente acordando con otros revolucionarios esa tarea concreta, reunirse con la gente, si incluso se está muy solo y no se conocen otros revolucionarios, a los cuales hay que plantearles pues el asunto de la plataforma, del programa inmediato, que son las reformas, incluso con las que el propio Petro se prometió en campaña, recoger las inquietudes de las mismas masas, de las personas que se reúnan, porque hay reivindicaciones particulares y especiales. Los recicladores tienen reivindicaciones particulares, los mineros tienen reivindicaciones especiales particulares que incluso tienen que incluirse dentro de un programa inmediato y son banderas para la lucha. Ahorita se presenta la exageración pues en los asuntos de valorización y eso se va a traducir en un cobro desmesurado pues del próximo predial. En fin, son un poco de cosas y en torno a esas reivindicaciones se pueden empezar a realizar las asambleas de los usuarios de servicios, de los viviendistas, de la lucha por la vivienda, en fin, pero ligado a que eso tiene que ir o que debe ligarse a las demás reivindicaciones que planteó el levantamiento. Y hay que hacerlas, así sean poquitas, no importa que vayan unas asambleas donde vayan 50 personas, eso ya es ganancia del movimiento, porque así es como se va construyendo todo, desde abajo hacia arriba, hasta llegar pues a un evento nacional que resuelva muchas cosas importantes y que esas asambleas de una vez empiecen a resolver asuntos. Si los servicios están muy caros, entonces toca ir y tomarse pues las empresas de servicios, quemarlos, las facturas de los recibos, como lo hicieron en el oriente antioqueño cuando la lucha contra las edificadoras, en fin. Ese tipo pues de asuntos se pueden hacer ya y tenemos los comunistas, los obreros revolucionarios, los intelectuales y la demás gente consciente empezar a hacerlas. Eso tendría yo que decir. Bueno, muchas gracias, compañero José. Sí, básicamente pues se han orientado las tareas que tenemos los revolucionarios en este momento. Nos extendimos un poco en el análisis de este asunto, pero bueno, es parte también de lo que nos toca hacer para decidir cuál es la actuación táctica a seguir en este momento. En un momento donde todo está cambiando rápidamente y debemos estar pues al tanto de la realidad concreta.
Bueno, terminar diciéndoles de todos modos que seguimos apoyando la lucha del pueblo palestino, condenando el genocidio del Estado sionista de Israel, e invitándolos a que participen pues a las actividades que estén programadas e incluso a que impulsemos también y nos acompañen impulsando actividades en solidaridad con el pueblo palestino. A los compañeros que estuvieron hoy con nosotros les agradecemos su paciencia, escucharnos, sus opiniones. Los invitamos a escuchar este programa en diferido, los invitamos también a compartirlo. Recuerden que queda subido en YouTube, pueden seguir también el canal, activar la campanita para que les lleguen pues todas nuestras notificaciones, seguirnos en Facebook, en Instagram, en X, y pues ayudarnos también a continuar realizando esta labor de agitación y propaganda tan importante. Por cierto, comentarles que nuestra página del portal digital Revolución Obrera está caída. Estamos tratando de solucionar lo más pronto posible, pero pues también hace parte de ese necesario apoyo que necesitamos de ustedes, pues del movimiento, al ser una prensa y un portal independiente. Compañeros, muchas gracias por estar hoy con nosotros. A mis compañeros de mesa, muchas gracias por acompañarnos. Compañero Ricardo. Muchas gracias a todos ustedes por haber participado y también por esa paciencia, y recordarles, ¿no? El enemigo es el Estado en Colombia y el Estado de Israel. Compañero José, buenas noches. Muy buenas noches, compañera Ela. Muchas gracias y qué pena con ustedes si me pasé, pues me sobrepasé hoy en el tiempo de las opiniones. Ricardo, buenas noches a nuestra audiencia y buenas noches a los compañeros de la mesa del equipo.